Le cedo la palabra ahora a Aníbal Aguilar Gómez, coordinador regional del proyecto EDUCIMAC de la Secretaría General de la Comunidad Andina. Bien, el privilegio de cerrar el panel. ¿Cierra usted? Bueno, pensaba, pero eso me permite entonces hacer algunas precisiones. Hace unos años, cuando veíamos la película Odisea del Espacio 2001, era parte de una generación y pensamos que ahí quedaba todo y no había más, y salió de pronto unos años después Odisea del Espacio 2010. De alguna manera pienso, después de escuchar todas las exposiciones, se hablaba en otros paneles, se está discutiendo TICs y productividad, y hoy estamos centrados, y los países andinos, después de un que hemos tenido en la comunidad andina, plantean la enorme importancia que el tema TICs y educación debería tener para la agenda o el plan de acción del ILAC 2015. Lo que vengo a traer no es solo mi punto de vista como coordinador del proyecto EDUCIMAC, que es un proyecto de innovación de la calidad y equidad de la educación con apoyo de la Unión Europea e integrando un esfuerzo de los ministerios de educación de 4 países. En ese sentido, vamos a la siguiente. Creemos que es, los 4 presidentes andinos han expresado un punto coincidente a pesar de diversos enfoques en cuanto a políticas económicas, en cuanto a entornos, en cuanto a conceptos de cómo concebir el desarrollo. Hay un elemento común que forma parte de la escena política de la región andina, y es esencialmente la coincidencia en cuanto a que la calidad y la innovación son aspectos fundamentales para poder construir un proceso que responda a las necesidades de los pueblos y al interés superior de los estados. En ese contexto, esto coincide con la propuesta de los ministros de educación de los 4 países, que si vemos la presentación reciente del plan Calidad de la Educación, Camino a la Prosperidad de la ministra de Colombia, y vemos la coincidencia con el ministro de Educación de Bolivia, que plantea que la calidad de la educación es un elemento fundamental y el tema de la revolución tecnológica educativa son elementos esenciales para lograr fortalecer las capacidades productivas de las regiones. De la misma manera, Gloria Vidal o la ministra Janet Sánchez, que coordina el sector social en el Ecuador, o el Premier de la República, presidente del Consejo de Ministros y ministro de Educación, que ha sido destacado por parte del presidente el hecho de que no solo por sus logros en el plano de educación, sino por la enorme importancia que en el Plan 2021 el presidente Alan García ha precisado en cuanto a las metas de calidad de la educación. Entonces, este es el escenario en el cual nos estamos desenvolviendo, y por lo tanto creo que estamos ante la paradoja de que, así como mencionaba la vida real y la dinámica de desarrollo tecnológico nos está llevando a enfrentar la presión de la demanda con el rezago que de alguna manera vemos en el marco regulatorio, en los marcos normativos, en los escenarios, para responder a este reto que autoridades que, expresando el sentimiento de los pueblos, están respondiendo en realidad a un aspecto fundamental. ¿En qué medida podemos, y en el caso de los países andinos hemos hecho mucho énfasis, de referencias generales a pruebas PISA o a otras pruebas que son elementos fundamentales para medir y tener indicadores de referencia? Pero nosotros creemos que debemos dar un salto, un paso más allá, y es de vincular en el enfoque que estamos proponiendo el tema de medir las ciencias, en qué medida están impactando en aspectos determinantes de la vida cotidiana de los ciudadanos. Entender el tema de avance en la comprensión y asimilación de los procedimientos matemáticos y el uso de las TICs para fortalecer estas capacidades. ¿En qué medida esto está contribuyendo a los procesos de desarrollo productivo y tecnológico de los países? ¿Y en qué medida la comunicación como elementos sustantivos para poder no solo lograr niveles de información, sino también para el desarrollo de las capacidades que se han mencionado, nos permita lograr una comunicación con identidad? Creemos, por lo tanto, que no basta medir solo elementos referenciales o tener indicadores. Es importante ver en qué medida estos desarrollos tecnológicos asociados al desarrollo científico y tecnológico van a influir en el mejoramiento de la calidad de vida, en el bienestar,
Pero también esto nos lleva a otra reflexión, y es que no podemos quedarnos en pensar que el acceso a la sociedad de la información, que el acceso a la democratización de la sociedad de la información pasa por simplemente dotarnos de computadoras o medios tecnológicos, cualquiera sean las características. Si vemos en la escena andina, cerca de más de 15 millones de escolares, con cerca de 1 millón de docentes en diversas especialidades y ramas, hablamos de una región sumamente importante y activa y con presencia además de recursos naturales estratégicos que requieren urgentemente un proceso de tecnologización de nuestras sociedades. En esta escena se observa como un nuevo contexto propicio la inserción en el mercado, en el espacio educativo andino, la característica de avanzar, la decisión política y trascender en la dotación de medios tecnológicos. Pero el reto está en trabajar, algo que fue el fondo de la pregunta, cuáles son los contenidos fundamentales, en qué medida lo que un país ha podido lograr de avances, y hemos visto en la presentación de México, en Costa Rica y todas las presentaciones, realmente vemos que es de fundamental importancia construir sinergias, intercambiar y fortalecer dinámicas para que lo que ha avanzado, y destaco el trabajo de nuestra colega de la Red Clara, pueda trascender esa ciencia y la investigación y las redes de alta velocidad con espacios en los diversos ámbitos educativos. Bien, creemos que hay un aspecto de fundamental importancia y es ubicarnos en la dinámica de lo que es la vida y la secuencia de tiempo y de los cambios tecnológicos que nos ha tocado vivir. Si observamos estas gráficas, y por razones de tiempo las estoy pasando un poco rápido, fíjense, y cito a Carlota Pérez, que hay un aspecto fundamental, y es que si no nos preparamos, la región andina y toda la región latinoamericana, para adecuarnos a este momento de ventana de oportunidades, donde Asia ha logrado en pocos años avanzar de una economía agrícola a procesos importantes de tecnologización. Entonces, desde la visión andina, concebimos la importancia de las TICs y la educación desde el punto de vista de contribuir al proceso de desarrollo tecnológico que nos permita resolver la paradoja de países con enormes recursos naturales estratégicos como litio, gas, oro, uranio y un conjunto de otras potencialidades ricas en biodiversidad, pero que tenemos poblaciones pobres, con escasos niveles no solo ya de escolaridad, que es algo que se ha avanzado en la educación del siglo XX, pero ahora que aspiramos a llegar a la educación del siglo XXI, lo fundamental es también combinar esto con procesos que nos permitan lograr una inserción en lo global, en lo regional, en lo mundial, con nuevas condiciones y con nuevas características. Por eso, desde la región andina, hemos estado en nuestro taller, en nuestro seminario interno preparatorio a la reunión del ILAC, que es de fundamental importancia proponer e insistir en la importancia que tiene el tema de TICs y educación para contribuir a este proceso de verdadero desarrollo productivo. Diríamos que frente a la maldición de los recursos naturales que limita las posibilidades de desarrollo de nuestros pueblos, creemos que por la vía de la educación de calidad, por la innovación educativa y por el acceso a la información de ciencia y tecnología y todos los otros elementos que he citado, podremos lograr justamente que nuestros recursos naturales se transformen en productos exportables con alto valor agregado. Ese es el reto fundamental. Yo creo que no es la esencia de lo que estamos discutiendo, si tal o cual medida o norma tecnológica nos va a permitir llegar. El punto central está en plantear en qué medida estamos hablando de, en el caso de la región andina, 18 millones o 15 millones de escolares, profesores y comunidades vinculadas. Hemos visto en el caso de México 25 millones que están aspirando a una conectividad total y a condiciones de habilidades digitales que nos parecen importantes. Creemos también que el tema de la banda ancha no es simplemente un problema que está referido a que los operadores, pues en función de la lógica del mercado, puedan plantear diversas opciones. El que tenga algo de recursos venga a poder adquirir pues la cantidad de megas que su bolsillo le disponga. Respetamos este punto de vista, pero creemos también que para la educación como para la salud, es de fundamental importancia lograr acuerdos sustantivos entre autoridades de telecomunicación y de la comunicación para que de manera sinérgica podamos motivar a los operadores en todos los países para construir
una dinámica mucho más incluyente. Creemos también que hay que universalizar la educación y cuando se ha planteado